Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Estamos aquí en Radio AMLO, precisamente en el programa de La Verdad es Relevante. Y hoy tenemos un programa muy especial porque este programa precisamente despejará algunas dudas en cuanto a lo que se va a discutir el día lunes con relación a la reforma de pensiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara bueno, al Congreso para su discusión. Y en ese sentido, pues tenemos al compañero Oscar Rojas que nos acompaña, economista de Azufre. Compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Qué gusto estar aquí, muy animado, muy contento de poder estar tratando estos temas también, que la verdad es que valen la pena porque nos hablan mucho en lo particular, pero también en general de cómo está el proceso general de cambio, ¿no? Por supuesto, compañero Oscar. Fíjate, antes de iniciar, me gustaría invitarles a todos y a todas pues, que sigan a Radio AMLO y que sigan, por supuesto, al compañero Banda de Azufre. Está en sus redes sociales, está como @Banda de Azufre, y que lo sigan también. Ahí da explicación a varios temas de economía y pues evidentemente, además de seguir a Radio AMLO y que le den like a la campanita, pues invitamos a que sigan también las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y pues damos la bienvenida a este espacio también a mi compañera Dani Campero. ¿Cómo estás, Dani? Hola, amigos y amigas que nos están viendo a través de el medio del movimiento que es Radio AMLO. Muchas gracias por estar en un nuevo programa de La Verdad es Relevante. Y hoy vamos a hablar, ya lo dijo Mario, de un tema muy importante, porque ayer que estábamos platicando Mario y yo de lo que íbamos a abordar el día de hoy, hablábamos que como mexicanos y mexicanas y mexicanes no estamos acostumbrados a tener información real de estos procesos, ¿no? De los afores del SAT. Les parece que son temas como muy complejos y entonces uno de pronto entra a la vida laboral y si tiene pues un trabajo más o menos decente, pues tendrá IMSS o tendrá ISSSTE, ¿no? Depende si trabajas en el sector privado o en el público. Y de entrada, pues ellos mismos, ¿no? Te ponen en la fora que a ellos les convenga, en donde pues caiga, literalmente, te ponen en donde caiga, pero nosotros no tenemos información real de por qué nos tocó esa fora, por qué nos pusieron en ese banco, cuáles son los rendimientos. Y cada vez que vamos a preguntar, si es que en algún momento preguntamos y nos dejamos que pase la vida hasta que lo necesitamos, la respuesta es, pues búsquelo en internet, ¿no? Usted busques en internet, usted vea, pero en realidad yo creo que no tenemos ni siquiera claro qué es una Afore, porque no todos tenemos Afores. Y yo creo que es fundamental tener como este piso parejo de información, Oscar, porque parece que lo están hablando en chino mandarín y hoy sabemos que es una de las reformas más importantes porque va a traer justicia a todo esto que hicieron estos gobiernos en el pasado en contra del pueblo de México. Entonces, por eso nos parecía fundamental que hoy estuvieras aquí con nosotros para platicarnos de qué se trata primero la FORE y si es cierto que nosotros, como somos malos de Malolandia y el presidente Andrés el peor, lo que quiere es expropiar los recursos de los mexicanos, como hemos visto que es la andanada mediática en los medios de comunicación, donde hay desinformación todos los días, pero hoy en particular, que ahorita que platiquemos contigo, veamos el enorme negocio privado que son las Afores, vamos a ver por qué le están metiendo esta cantidad de dinero a la desinformación, porque sienten que se les va otro de sus grandes negocios que están en la corrupción y para nada son transparentes. Entonces, por eso hoy en La Verdad es Relevante vamos a hablar de las famosas Afores y de lo que está pasando. Y sin más, Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, fíjate, ya para iniciar con el tema, pues esta reforma se viene en contraposición directa a lo que se propuso en los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. En algunos momentos ya se ha dado este contexto histórico donde se dio estas reformas, en donde precisamente las Afores pasaron a manos de instancias privadas y en lugar de la unidad de medida, que es el salario mínimo, se tuvo otra unidad de medida que son las sumas.
Y precisamente en esta unidad de medida, pues además de eso, las AFORES prescribieron. Entonces, queremos saber precisamente cómo es que se da esta propuesta, cuál es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ujú. ese sentido, para que tengamos primero ese piso parejo. Entonces, ahora sí, Oscar, te damos la palabra. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Qué gusto estar también aquí contigo, Dani. Muchas gracias por ese planteamiento que estás haciendo. Y sí, efectivamente, como bien dices, mi querido Mario, pues de lo que se trata es de entender. O sea, cuando hablamos de reformas y este tipo de reformas constitucionales, estamos hablando de que estamos haciendo transformaciones estructurales de la economía, ¿no? Y que esas transformaciones estructurales, pues obviamente que a eso es a lo que nos referimos con la crítica sistemática del modelo neoliberal, que significó, en pocas palabras, la omnipresencia del sector privado en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Entre los que destaca el del trabajo, en el cual pues sabemos que el trabajo pues uno tiene, está este concepto de la población económicamente activa, ¿no? Pero más que ese tecnicismo, lo que quiero postular es que recordemos que el proceso de trabajo social, ¿no? Es intergeneracional siempre, pues, ¿no? O sea, siempre vamos entre generaciones, vamos a decir, constituyendo la fuerza laboral de un país. Y es natural y es deseable y es histórico que una persona que ha trabajado toda su vida colectivamente, pues obviamente que uno de los resultados de los derechos económicos fundamentales es el derecho a esta pensión, pues, ¿no? A la dignidad en ese tramo. No como lo ve la derecha, ¿no? De que si dejas de trabajar de inmediato, entonces ya eres improductivo, sino en el reconocimiento social de la intergeneración del trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se está haciendo es constituyendo lo que el presidente ha señalado como el estado de bienestar, que significa que se garantizan esos elementos o derechos económicos sociales, ¿no? Entre los cuales, pues, la pensión fue uno de ellos, fue una de las estrellas, así como vemos las grandes ejemplos, ¿no? De la corrupción neoliberal, pues uno de ellos fue precisamente la siguiente idea, ¿no? Para los que nos están escuchando, ¿no? Decían de repente en el modelo neoliberal lo que significa es de que empezaron a ver que era una alta posibilidad de hacer negocios con cualquier activo en la especulación financiera. Entonces dijimos, bueno, ahí en ese análisis se ve, pues, ¿no? De que lo que se trató, la reforma del 97, implicaba decir cómo no utilizamos esos recursos para efectos especulativos, pues, ¿no? Bajo esta premisa de que de esa manera se hacen más eficientes y se consigue aumentar la masa, pero vemos que no fue así el caso. Y al contrario, pues no sabemos cuál ha sido el destino de todas esas ganancias, ¿no? Entonces ahí es donde se creó este concepto de la cuenta individual, porque las pensiones originales son pensiones estatales, es decir, es una visión colectiva, pues, ¿no? El tener este sistema de pensiones colectivo para la población. Acá, para efectos de la especulación, se construyó este esquema de cuentas individuales, se constituyen estas empresas Afore, ¿no? Que lo que van a hacer es precisamente repartirse ese mercado potencial para efectos de especulación monetaria, ¿no? Especulación financiera, pues, ¿no? Entonces, la reforma lo único que busca es restituir el carácter social de las pensiones, ¿no? Es todo, ¿no? Lo que se está haciendo con el objetivo de la solidificación, ¿no? De la constitución del estado de bienestar 2.0, ¿no? De nuestro país, ¿no? Una pregunta, querido compañero. Yo creo que lo que nos dices nos da un contexto general, pero como te comentaba al principio de este programa, creo que hay compañeros y compañeras que ni siquiera saben a ciencia cierta qué es una FORE. Pues no, yo decía al principio que uno entra a trabajar y si tiene un trabajo más o menos decente, te inscriben, ¿no? Al Seguro Social, al IMSS o al ISSSTE, pues, ¿no? Y entonces son los mismos patrones, nuestros patrones, los que van poniendo una parte que tienen unas cuotas que tienen que pagar que sirven para nuestras afores y nosotros también podemos
cuando ya tenemos conciencia de que esa Afore es con lo que nos vamos a retirar en algún momento, podemos seguir invirtiendo recursos en esa Afore. Pero a mí sí me gustaría que ahora que estamos aquí aclaremos que es que esto, tú cuando hablabas de que las Afores es un derecho de la colectividad y de todos los años que trabajamos y que servimos, ¿no? Al bien común, porque eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué no todos tienen Afores? Porque hay mucha gente que en este momento se pregunta por qué tiene o no tiene Afores y que nos ayudes a explicarles esta parte. Y lo segundo, que es porque, aprovechando tu primera intervención, cuando vieron que esto era un negocio, fue cuando se empezaron a intervenir los bancos en esto. Ahora yo más adelante voy a poner solamente un ejemplo de cómo los bancos de todo el dinero que tienen, de las Afores que cada uno administra, reciben, dependiendo cómo especulen con ese dinero, cómo lo inviertan, entre el 10 y el 25% de intereses. Y a nosotros, como usuarios, nos dan el 4% de esos intereses. Por eso están tan enojados, por esta campaña mediática. Hoy lo mencionaba el compañero presidente en la mañanera. Básicamente está patrocinado por estos grandes intereses transnacionales que piensan que van a perder dinero que en su cabecita neoliberal piensan que es su dinero, porque al final ellos van a perder millones de pesos. Aquí hablamos de que las empresas privadas siempre quieren tener ganancias. En el caso de la reforma para el bienestar, ¿no? Fondo de pensión para el bienestar, que así es lo que se quiere llegar con esta reforma, lo que se busca es lo que tú ya nos mencionabas hace algún momento. Ustedes también recordarán que el presidente ya nos ha explicado en las mañaneras que con las reformas que hicieron los gobiernos prianistas y panistas, uno ya no se puede ir con el 100% de lo que ganaba, porque esa fue una de las reformas que hicieron, ¿no? Te vas ahora con el 25, con el 30, y lo que va a hacer esta reforma es, pues, regresar un poco de justicia para que nos podamos pensionar con el 100% de lo último que cotizamos. Sabemos que hay un tope de lo que te puedes cotizar, pero imagínense ahora, en lugar de que sean estos grandes bancos y estos intereses internacionales los que se queden con las ganancias, lo que va a pasar es que ahora estas ganancias servirán a la colectividad para poder complementar lo que por otros gobiernos en su momento, como fue el de Cedillo, como fue el de Calderón, nos quitaron este derecho a los mexicanos. Ya decía Oscar que esto era uno de los grandes derechos que pudimos nosotros como sociedad tener, el derecho a la pensión. Bueno, durante el gobierno del PRI de Cedillo y durante el gobierno de Calderón del PAN, nos quitaron, hicieron modificaciones, ellos sí hicieron modificaciones a la Constitución para afectarnos, contrario a lo que hoy quieren decir, porque son expertos la derecha en decir que ahora la Cuarta Transformación quiere modificar para perjudicar. Sí. Es al revés, lo que está tratando de hacer la Cuarta Transformación es tratar de subsanar en lo que se puede todo el daño que nos hicieron. Pero sí me gustaría que fuéramos desmenuzando un poquito más los primeros temas a razón de que muchos compañeros, y es más, el mismo Mario y yo, que ya estamos investigando para presentarnos aquí con preguntas que la mayoría de los otros mexicanos tenemos, nos dimos cuenta que desconocíamos que era una Afore, cómo funcionaba y por qué yo sí tenía Afore y Mario no tenía Afore, ¿no? Así, cosas tan básicas, ¿de dónde se busca que está mi dinero? Porque pensamos que esto lo tenemos todos por de facto y no es así. Entonces, si nos ayudas con esta información, Oscar. Sí, claro, sí, con todo gusto, Dani. Y sí, coincido que, por ejemplo, los fenómenos económicos ya de por sí, pues sí es uno, la complejidad global y otro es cómo se experimenta a través de un individuo, ¿no? O sea, ambos son importantes porque son las dimensiones donde se desarrolla. Y sí, efectivamente, pues haciendo como este espejeo entre esos dos niveles para poder hacerlo comprensible, pues efectivamente lo que vimos, ¿no? O sea, lo que hemos experimentado desde que cuando uno entra, ¿no? Al mercado laboral,
pues uno empieza, ¿no? Primero, dependiendo del área, ¿no? Y uno empieza a laborar y pues la primera preocupación pues es la quincena inmediata, ¿no? Y cuando llega esa quincena inmediata empezamos a ver que hay toda una serie, ¿no? De desglose, ¿no? Entre los que son mis ingresos y los que son también parte de mis obligaciones, precisamente. La palabra clave aquí es contribución, ¿no? Es decir, la labor, ¿no? O sea, el trabajo social en general siempre trae un ingreso, pero también trae esta visión de la contribución y esa contribución se abre en distintos rubros, ¿no? Y uno de ellos es precisamente dedicar, ¿no? Montos de tu ingreso en una especie de ahorro a largo plazo para que puedas sistemáticamente generar la magnitud que te permita financiar tu eventual ingreso cuando dejas de trabajar, ¿no? Entonces, de ahí, ahí el primer elemento es de que sí hay una baja educación colectiva con respecto a estos temas. Porque precisamente yo creo que ahorita vamos hacia allá, ¿no? Como ya bien ahorita lo adelantabas, porque pues cuando hay un negocio, hay veces que dices, a ver, nadie diga nada porque aquí estamos haciendo un gran negocio, ¿no? Y yo creo que el tema de las pensiones tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, esta referencia que bien pone sobre la mesa de que pues no sabemos, yo también hace apenas 3 años sabía dónde estaba mi Afore, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? O sea, es una búsqueda ahí porque precisamente no hay claridad en el proceso. Y ese asunto, pues, es de que combinado con que estás interesado primero por resolver tu problema económico inmediato, dejas en segundo plano ese tema tan importante, pero que es a muy largo plazo. Y que lo que significa, pues, es de que esto se desarrolla, pues, en gran medida porque hay una pauperización sistemática. Por eso estás tan preocupado por el corto plazo, ¿no? En esta perspectiva, ¿no? Y efectivamente, lo que significó es que a la hora que se privatiza, creo que el número inicial eran 21 empresas que iban a participar en toda esta gran masa del sector de las pensiones. Lo que significó el proceso es de que le repartieron el mercado, que ahora son las nuevas cuentas individuales, ¿no? Una cuenta individual es el paquetito con el cual una empresa adquiere esos títulos y que eventualmente, pues sí, dice, te los cuido, pero mientras te los cuido, pues voy a estar haciendo operaciones financieras, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el Afore significa la relación de pensión que tiene el trabajador directamente con el poder financiero. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, eso para empezar, ¿no? Y que la idea, pues, y aquí ojo, porque hay otro concepto que nos ayuda a entender toda esta circunstancia, tiene que ver con que las pensiones, además, como es un asunto también de responsabilidad compartida, vamos a decir que hay dos sistemas, ¿no? Una pensión que es contributiva, que es esto que estamos describiendo, ¿no? Es decir, yo pongo una parte, pero mi patrón también tiene que poner otra parte y el Estado puede poner otra parte, es decir, se hace una serie de confluencia de fuentes que eventualmente son las que están nutriendo, ¿no? Este monto que se va a convertir en tu pensión, ¿no? Entonces nuestras afores han estado perdidas porque ya han estado repartidas entre empresas y que no ha estado muy claro la operación, pues, ¿no? De esos movimientos financieros, ¿no? Porque hay un dato, ¿no? Independientemente si han ganado o no, que supuestamente, que yo creo que sí han ganado mucho en el sector financiero, hay el último concepto que creo que ya es el base para ya comprender todo este fenómeno, que tiene que ver con esto que se enuncia, que es la tasa de reemplazo. Es decir, con cuánto me voy yo, es decir, cuando estoy trabajando, ¿no? O sea, yo lo que espero, obviamente, es de que se me reconozca, o sea, el contenido de mi reconocimiento a mi trabajo, de mi vida, tiene que ver con la posibilidad de que siga manteniendo la misma calidad de vida que he tenido como trabajador o trabajadora, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tasa de reemplazo, cuando se mantiene igual, es decir, cuando dejo de trabajar, pero sigo percibiendo lo mismo, se habla de una tasa de reemplazo del 100%. Lo que significó la reforma del 97 fue reducir de ese 100 al 40%. Entonces, además, imagínense, ¿no? Lo que decíamos ahorita, otra de las razones por las cuales hay muy poca información al respecto de las pensiones es porque no hay la percepción social de que una pensión sea suficiente. Entonces, por lo tanto, avientas más el balón, ¿no? De largo plazo, porque además lo que tenemos de facto con el neoliberalismo fue que las pensiones dejaron de alcanzar su único objetivo, que es completar
¿no? Este salto de calidad de vida de esto, de esta responsabilidad que decíamos intergeneracional del trabajo colectivo, ¿no? Sí, definitivamente, Oscar. De hecho, por ejemplo, esta última parte que dices, por ejemplo, de gratificar toda una vida de trabajo a una persona que en ese sentido ha estado laborando durante muchos años y que pueda tener el sustento en la última parte de su vida, es lo que es un afore, ¿no? Es el ahorro para su retiro. Es decir, ese acumulado que tú explicas muy bien con relación al hecho de decir, una parte la pone el patrón, una parte tiene de ahorro o la puede poner el propio trabajador y la otra parte la pone el Estado, por ejemplo, eso es el acumulado de lo que va a hacer ese retiro, casi casi en forma de quincena, como si estuvieras laborando al final de tu vida, ya cuando no trabajas, esa es parte de lo que te corresponde como derecho social. En ese Ujú, sentido, pues está la FORE, ¿no? Lo otro que es importante destacar, y es como tú lo mencionabas muy bien, es que, por ejemplo, son los mecanismos que se hicieron anteriormente para extraer recursos de los trabajadores y que ujú. ese dinero en el argot, como lo decimos ahora sí que entre la gente, se jineteara ese dinero por entidades financieras, ¿no es cierto? O sea, que mientras estabas metiéndole, pues ellos estuvieran jineteando, estuvieran haciendo sus movimientos financieros y que como dijo el presidente el día de hoy en la mañanera muy tempranito, ese dinero lo retrasaban los patrones y no lo ingresaban al IMSS, porque se supone que ese Claro. dinero se tenía que ingresar al IMSS, los patrones tienen que ingresar ese dinero al IMSS y no lo hacían, lo retrasaban lo más posible y a la postre pues hacían como perdedizo, hacían como olvidadizo ese dinero y lo quitaban. Y lo otro importante que tiene esta reforma, que ya también lo mencionaste, es la no prescriptibilidad, que tiene que ver con el hecho de tener ese recurso sin un límite determinado para la cobranza. Eso desde el punto de vista de nosotros como trabajadores del Estado, digo, como trabajadores de un país, en ese sentido, ya sea en iniciativa privada o trabajadores del Estado. Ahora bien, una vez dicho, ahora sí que todo este resumen, pues viene la parte del mecanismo de cómo es que el Estado lo va a hacer ya en gran proporción y el objetivo Claro. que tiene este mecanismo para poder realizar y resarcir lo que se hizo de reforma durante los periodos de Ernesto Zedillo y Calderón, porque recordemos que en esos periodos se afectó directamente a los trabajadores al quitarle la mayor del 60% de sus pensiones, que eso es tremendo, eso es terrible. Entonces, ¿cómo le haces para resarcir todo ese daño e informar a la gente que ahí está el recurso para eh, para ese fin último que es que los trabajadores al final de su vida laboral reciban el 100% de su contribución? Y en ese sentido, precisamente, ¿cuál es ese mecanismo que va a emplear el gobierno para poder hacer este tipo de, eh, este tipo de contribución? ¿Cómo sería Claro. ese mecanismo que haría el gobierno? Porque hay que decirlo muy claro, ¿no? O sea, no solo es la parte de decir, ah, pues el gobierno lo va a poner, sí, pero entonces ahí vienen los cómo, ¿no? ¿Cómo es que se va a Claro. sacar el dinero para eso? Sí, Para esa parte, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo es que lo va a hacer el gobierno en este sentido? ¿Cómo es que, cuál es la propuesta que tiene en este sentido el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Oscar? Ujú. Sí, pues ahí está muy interesante la pregunta porque efectivamente, ¿no? O sea, creo que aquí lo más importante es eso, el cómo. Porque, pues uno de los resultados precisamente de este sistema, en tanto fue nutriendo más bien las ganancias del sector privado, especialmente el bancario, que es el que más crece en el país,
Pues obviamente que esto, mientras duró durante el neoliberalismo, se trató de un sistema sustitutivo, se llama, ¿no? Es decir, los privados son los únicos que están tomando ventaja de esa situación y lo que vimos como resultado, ya lo decíamos, a la hora de que la tasa de reemplazo se disminuye del 100 al 40%. Pues ahora sí que viene la pregunta tradicional, ¿dónde quedó la bolita, no? Es decir, ya se generó un hueco presupuestal porque siempre una nación siempre tiene que ir, por supuesto, procurando que el trabajo de los activos sea suficiente para cubrir el ingreso de los inactivos. Entonces, ahorita ya hay mucho rezago en ese sentido por tantos años que también se pasó bajo este rubro. Lo que está haciendo el presidente es construyendo desde la reforma del 2020 ya no un sistema sustitutivo o privado, sino un sistema mixto. A la hora que empezamos a ver las pensiones, ¿no? Del el apoyo directo a los de la tercera edad, estamos hablando no nada más de una pensión que te da el Estado, sino de que el Estado está actuando de manera mixta, es decir, está consciente de que tu pensión por vía del trabajo no te alcanza, por lo tanto que yo lo que estoy haciendo es ayudar, ¿no? Y contribuir generalmente para que se pueda complementar ese monto. Eso es lo que está detrás. Ahora viene el cómo, que es una de las cosas muy interesantes de esto que provocó esta misma charla, ¿no? Que es derivado del 2020, pero que ahora estamos viendo la conformación de un fondo en particular administrativo, ¿no? Para lograr este objetivo, ¿no? De que la tasa de reemplazo regrese del 40 al 100. Entonces, esa distancia, pues obviamente que se tiene que financiar, ¿no? Entonces, lo primero que se está haciendo es constituir este fideicomiso. Es un fideicomiso que tiene altos grados de control, entre los que destacan que, pues, para empezar va a ser administrado por el Banco de México, es decir, es autónomo del gobierno, pues, ¿no? Para esto, para empezar a batir la campaña de que es simplemente una expropiación. No, es un instrumento administrativo que necesita un capital semilla para iniciarse y que se está utilizando lo que son todo el remanente de lo que no ha sido reclamado, ¿no? Es decir, los perdidos, ¿no? Pero además, un recurso que, como bien señalabas hace un momento, está en manos de los privados y que por ley tiene que regresar al Seguro Social, o sea, al Estado, y no lo han regresado. No es de que se les haya olvidado, ¿no? Ahí en un cajón y que no hay ahí un papel. No, no, no. Sabemos que en términos, cuando estamos hablando de finanzas, cada día, como dice el presidente, también lo ha dicho en las mañaneras, si el dinero suda en el sector financiero, las ganancias ahí se quedan, pues, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de evitar con este reordenamiento administrativo que sude en los bancos. O para decirlo de otra manera, como se ha luego dicho dentro de la Administración Pública Federal, que he tenido el honor de haber participado en algunas misiones, pues de que suden lo privado a que suden lo público, pues que suden lo público, pues, ¿no? Porque además con estas medidas de control, un fideicomiso controlado, por el Banco de México, vigilado, como todos los fideicomisos del país, por la Secretaría de Hacienda, tiene una cosa que me agrada mucho cómo se está planteando, porque es lo siguiente. Con esos recursos, inicias ese proceso. ¿No? Porque no resuelves todo el problema completo todavía, pero es un inicio. ¿Esto qué provoca o qué está provocando en estos precisos momentos? Que todos nos hagamos la pregunta, ¿y nuestra Afore dónde está? ¿No? Es decir, si le conviene al país ordenar esa información y que haya una campaña abierta para que cada quien tenga a la vista y con plena claridad dónde están sus recursos. Esto es, creo que muy importante, ¿no? Tomarlo. Pero además, este fideicomiso lo que habilita es de que para lograr llegar hasta ese nivel, ¿no? Se habilita una idea muy interesante, que es que ahí puedan depositarse o se pueda complementar con las ganancias que produzcan las empresas públicas, que durante este sexenio han estado produciéndose y que sabemos que como son infraestructura básica, sabemos que tienen un efecto multiplicador, por lo tanto, pues va a haber ganancias. Entonces, vamos a ver de que esas ganancias no se perderían como en el sector privado para, pues, los efectos de un capital transnacional, sino que
se habilita que la actividad productiva sea la que directamente permita que eventualmente esas pensiones tengan financiamiento y que logremos la condición ya total en el cual pues la pensión ya no significa simplemente como hasta ahora, ¿no? Un ingreso extra pero que no alcanza a uno que se solidifica, ¿no? Y que además se permite que además sabiendo que tienes esa perspectiva, pues obviamente que muchas cosas cambian en la planificación de la economía de la vida de las personas, pues, ¿no? El tener esta seguridad, esta garantía, porque no nada más es el pensionado, sino es la familia del pensionado, ¿no? Es decir, el impacto del bienestar, este concepto de bienestar económico, no parte del individuo, ¿no? Del Homo economicus, ¿no? O de un individuo ahí egoísta y único, sino siempre la unidad elemental de lo social, que es las familias, ¿no? Entonces, esto tiene esta gran importancia y lo que me gusta, insisto, pues es este puenteo, ¿no? De que ahora tengamos en nuestro país empresas públicas que producen no para la ganancia, sino que producen para la reproducción de la vida, ¿no? Oscar, fíjate, dices cosas que yo quisiera recuperar antes de presentar una gráfica que me acabo de encontrar en internet de el dinero que está en juego, para que veamos por qué ahorita es tema. Pero bueno, quiero recuperar principalmente lo que dices de qué bueno, ¿no? Dirá el presidente, qué bueno que lo público es público y debe ser más público porque nos afecta. El que hoy todos estemos preguntándonos dónde está nuestro dinero hace que también esta mala idea de que, porque yo he visto muchos comentarios en internet, es que deberían de hacer con esos fondos, mejor buscar a las familias para dárselos. Pues bueno, ahora que está el tema en boca de todos, hay que ponernos nosotros también, ¿no? Si a mí me interesa, si sabía que mi abuelito o mi papá tenían una Afore y no la reclaman, este es el momento para buscarla e irla a reclamar. Aquí no estamos siendo opacos ni nada. Pero fijémonos, amigos, me acabo de encontrar esto, que son los recursos registrados en las Afores. Estamos hablando de 6.143.949.600.000 pesos. Eso es lo que administran estas 10 Afores, porque son las únicas que están ahora o las que tienen permiso para hacer. Y aquí hay un mismo ejercicio que hacen. Si suponemos que se invierte ese dinero y obtienen conservadoramente el 8%, qué bueno que está aquí un economista para que si nos equivocamos en algo nos diga y nos pueda decir. Esto significa que tendrán un rendimiento de 491.515.978.000 pesos. Imagínense, esos son los rendimientos. Pero según las reglas de las Afores, pueden poner el dinero que administran a especular en la bolsa de valores, porque por eso es el negocio, ese es el gran negocio de las Afores y por eso los bancos se metieron a este tema. Además, el 8% apenas cubre la inflación y un cachito. Vamos a pensar que van al 8% y que no son de los que especulan al 25%, ¿no? Bueno. Normalmente toman en cuenta todos los cargos, incluyendo riesgos de país, y entonces el rendimiento que esperan está entre el 10, el 12, y ya hablamos que los ambiciosos hasta del 25%. Ahora, las partes de las Afores no reclamadas, pero imprescriptibles, que esto es importantísimo porque Cedillo las había hecho prescriptibles, o sea que literalmente él sí dijo, con permiso, si en 10 años tú no vienes, esto es para el Estado. Y bueno, ya vimos a compañeros que han estado hablando de que esta opacidad con la que antes los gobiernos se manejaban, pues hacían que esos recursos luego sirvieran para privados, como siempre, ¿verdad? No para el pueblo. Bueno, estas que no son reclamadas, estamos hablando de 40.000 millones de pesos, que eso es lo que se está diciendo, ¿no? Que eso es lo que está en juego, de los 40.000 millones. Esto representa 6.000 millones de ganancias para los bancos, que considera que ese dinero es suyo. Aquí está el gran tema, que eso es lo que los bancos no quieren soltar. Estos 6.000 millones de pesos va a ser lo que haga que este fondo de pensión para el bienestar tenga los recursos semilla que tú nos acabas de explicar, que servirán simplemente para complementar solidariamente los recursos de aquellos trabajadores que empezaron a cotizar en julio de 1997.
En lugar de que esos recursos se queden en Santander, en BBVA Bancomer, en Banorte, en todas estas grandes, llegarán al pueblo de México. Y eso me parece fundamental, porque aquí vemos entonces que, para variar, la derecha conservadora no está preocupada por si se están expropiando o no los recursos. Lo que ellos quieren es que este gran regalo que les otorgó el gobierno de Salinas, de Cedillo y de Calderón, ese privilegio que les otorgaron a costa de nosotros, es lo que no quieren perder. Y eso es lo que nos estamos jugando una y otra vez en el gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso es tan importante las mañaneras, por eso es tan importante que lo público sea cada vez más público, porque hoy nos estamos dando cuenta una y otra vez cómo sacaron provecho de lo público para hacerse millonarios algunos. Cómo nos quitaron derechos, cómo pasaron por encima del pueblo de México para beneficiar a algunos. Ayer Mario y yo veíamos a un compañero que entrevistó Joaquín López Dóriga, en donde le estaba preguntando lo mismo, y que lo pueden buscar en Twitter porque hasta se hizo un poco viral. Y entonces el compañero daba este contexto histórico de dónde veníamos, de Cedillo, de Salinas, de Calderón. Y el impresentable de Joaquín López Dóriga le reclama y le dice, yo no le estoy preguntando por esas cosas, le estoy preguntando si van o no a expropiar los recursos del, ¿no? Y es importante hablar de la historia, porque si no hubieran hecho eso, no habría necesidad de hacer ahora esta parte, porque sí es importante tener memoria histórica, porque por más que nos digan los grandes medios de comunicación al servicio de estos grandes intereses, el pasado sí repercute. Imagínense, se atrevió a decirle, fíjense, López Dóriga se atreve a decirle al compañero que está explicando ahí, que Cedillo ya tiene más de un cuarto de siglo que no gobierna el país, que no lo traigamos, ¿no? Entonces, yo pensaría, imagínense un cuarto de siglo que no gobierna el país y siguen afectando sus decisiones a estas generaciones. Por eso es importante tener memoria histórica. Por eso la mañanera es fundamental, porque el compañero presidente, con este tipo de contextos que nos da históricos, nos trae a la memoria lo que a lo mejor a muchos ya se los había olvidado, pero que lo que estamos viviendo hoy sigue siendo consecuencia de las malas decisiones que los gobiernos neoliberales tuvieron durante años a costa del pueblo de México. Entonces, les quise presentar esto que me encontré hace algún momentito, del tamaño del negociazo, por eso están emberrinchados ahora, por eso hay esta campaña en contra de esta reforma constitucional que lo único que quiere es garantizar que no suceda lo que pasó en el pasado y que los recursos sean transparentes y legales para todos. Fíjense, los grandes medios dicen absolutamente lo contrario, porque su objetivo es desinformar, tratar de engañarnos, de confundirnos. Pero si nosotros nos metemos y vemos que a partir también de la reforma del 2020, que elimina esa horrible palabra y ya no son prescriptibles y que ahora esto, aunque tengas 90 años, puedes ir a reclamarlo, ¿no? Aunque hayan pasado 20 o 30 de que te jubilaste, bueno, no importa. Eso por sí mismo es justicia, ¿no? Porque ¿qué pasó? Pues ni que fuéramos bancos, que los bancos sí lo hacen. Los bancos, si tú no mueves una cuenta durante X tiempo de años, la cancelan y ese dinero se lo quedan ellos, ¿no? Entonces, evidentemente esto no es justo. Entonces, vemos cómo a partir de la llegada de la Cuarta Transformación hemos ido recuperando un poquito de dignidad, hemos ido recuperando un poquito de los derechos colectivos, pero ahorita con la gráfica vimos que este es un gran negocio y que por eso están muy interesados en que no pase. Porque así como en su momento el cártel de las medicinas hizo berrinche porque les quitaron el gran negocio de las medicinas que las vendían 50 o 100 veces más de lo que costaba al Estado, hoy nos damos cuenta que no había lugar en donde la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN no haya metido algo para tratar de golpetear al pueblo de México. Entonces, por eso es importante tener memoria, pero sobre todo es importante que nosotros
nos inmiscuamos cada día más en la vida pública de este país, porque todas las decisiones que se toman en los gobiernos nos afectan. Por eso es importante, como dice el compañero presidente, que la gran revolución de las conciencias es esto, darnos cuenta que la democracia no es ir a votar cada que hay elecciones. Hay que tener una cosa de democracia participativa, en donde nosotros hoy sabemos que lo que tenemos ya no son servidores públicos, sino servidores de la nación, donde hay compañeros que están ahí representándonos, hay representantes del pueblo de México. Y eso cambia absolutamente todo. Y por eso es importante hoy que medios como Radio AMLO, que lo que hacemos cada uno desde nuestras trincheras, sirva para romper con las mentiras que un día sí y otro también los grandes medios de comunicación dicen en los temas que van saliendo. Y hoy el tema de las AFORES, el tema de esta reforma es fundamental porque si entendemos lo que realmente está pasando es un beneficio. Como las 20 reformas que metió el presidente, son beneficios colectivos. Pero es importante que nosotros hagamos también la chamba de colectivizar la información para no quedarnos con lo que dice Televisa, TV Azteca, El Universal, Latinos, Milenio y todos estos chayoteros que sirven específicamente para desinformar, Oscar. Sí, sí, no, es correcto. Aquí una de las cosas que sí hay que enfatizar, estoy de acuerdo, pues es el asunto de la unión estratégica que hay entre los intereses corporativos y los medios de comunicación, ¿no? Y que pues lo hemos visto, también vi la misma entrevista y sí, ¿no? Incluso hasta López Dóriga molesto porque se está explicando, ¿no? Pero pues que es necesario y es parte de la batalla, porque pues tiene que ver con ese problema, ¿no? Y sí, a mí también me parece una situación muy lamentable esta reducción lógica temporal, ¿no? De decir que porque ya pasaron 25 años no generaron un cambio cualitativo. Cuando decimos cambios cualitativos son de procesos que andan en el tiempo, pues, ¿no? O sea, una modificación en la Constitución no tiene efectos nada más el día que fue promulgada, ¿no? Sino modifica, ¿no? Es como un río, si de repente le pongo ahí media cortina de cemento, sé que voy a producir cambios en el cauce regular, pues, ¿no? De ese proceso. Y acá igual, ¿no? Entonces, esa reducción, sin duda, pues lo que esconde en última instancia es este elemento que cada vez afortunadamente nos queda más claro, que es este asunto de que cuando decimos neoliberalismo no es un concepto vacío, sino es un concepto que describe cómo sistemáticamente se empezó a hacer negocio. Esta es una visión que hay que señalar también, porque una cosa incluso es el empresario productivo y otra cosa es el empresario rentista, pues, ¿no? Que aprovecha monopolios públicos para hacer fortunas, pues, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido en México y que creo que es uno de los resabios coloniales, ¿no? Que todavía tenemos que resolver, es que este grupo, esta élite, no solamente opera la corrupción económica, sino que se sienta, o quizá por eso es que sea corrupción, por eso se siente con el derecho de que cualquier activo se lava, ¿no? Si es que produce ganancia para sí mismo, pues, o sea, es por eso me refiero a una visión prácticamente feudal, ¿no? Porque pues dice, pues todo lo que ocurre en mis territorios, tengo que tener beneficios, así es como estaba operando el sector privado, todavía tiene muchísima estructura en ese sentido, pero pues obviamente que cada que se tocan estos ríos de recursos, es cuando vemos esta reacción. Y sin duda coincido también de que se ve ahí am, pues un fenómeno muy curioso para el análisis mediático de que terminan acusando a la 4T de lo que ellos han estado ejecutando sistemáticamente, ¿no? Porque si bien aunque sí existió, ¿no? Este caso, por ejemplo, de Fox, ¿no? Que sí hizo una expropiación de recursos y los usó para otro ente público, que ya tronó, por cierto. Ahí sí, ¿no? Fue matanga, ¿no? Haces ese movimiento y que también no hay que olvidarlo, ¿no? Porque cuando hablamos del concepto de expropiación siempre nos referimos a una cuestión estatal, pero también hay expropiación privada o como dirían algunos autores de despojo directo, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es de que pues es un combinadito, pues, ¿no? La acusación es, como dice el presidente, al ladrón,
para que se oculte de que lo que estamos viendo aquí con el tema de las pensiones es que desde el 97 ha habido un proceso sistemático para convertir dinero público del sector social en base de ganancia para el sector privado, ¿no? Sí, efectivamente, Oscar. Mira, fíjate, en lo que tú estabas platicando, estaba reflexionando precisamente junto con lo que ya mencionó esta Dani, y precisamente qué difícil es presentarse en los medios de comunicación y presentar una reforma, una propuesta transformadora, porque ahí vienen directamente estas campañas directas en contra de estas propuestas transformadoras, pues porque los medios de comunicación son voces directas de de los negociantes, de los corruptos, que al fin y al cabo son ladrones, ¿no? O sea, la verdad es que hay que llamar las cosas como son. ¿Por qué? Porque no es el ladrón que roba pan o roba algo en un supermercado, no, son los grandes ladrones, son los que se quedan con el dinero de la gente. Y fíjate, esto es tremendo porque ayer estábamos haciendo o estábamos viendo también lo que es la denuncia que se dio con relación en contra de magistrados y jueces por una denuncia anónima que le llegó casualmente a Norma Piña un día o 2 días después del primer debate presidencial, y en esta denuncia anónima se le pone un apartado especial a la mañanera, ¿no? Porque parece ser que en esos apartados especiales que se les pone a la mañanera, no les da vergüenza ser corruptos, sino que los evidencien como corruptos, ¿no? Es peor que te conozcan como corrupto a que tú ya sepas, bueno, soy corrupto, pero voy a mantener mi integridad ética en superficie y escondido mi negocio corrupto, ¿no? En ese sentido, pues viene el comentario también de López Dóriga que le hizo al compañero Iván Arturo Pérez Negrón, titular de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS, que es el encargado precisamente de trabajar con estos recursos y con esta nueva propuesta por lo menos en la institución del IMSS. Y en ese sentido quieren borrar la memoria histórica porque es ahí cuando se les cae la cara, ¿no? Es que se les quita la máscara, precisamente porque, oye, una de las cuestiones, pues evidentemente es una consecuencia de lo que hizo Ernesto Zedillo y posteriormente en el 2007 Felipe Calderón, ¿no? Y en ese sentido, pues quieren ocultar todo este engranaje de mentiras y posteriormente podemos ver que en 164 notas viene toda esa campaña mediática para tratar de ocultar sus verdaderas intenciones y hablan de expropiación a esta reforma en específico porque ellos se quieren quedar con el dinero, ¿no es cierto, mi estimado Oscar? Sí, es correcto. Pues es este concepto que decíamos, ¿no? De un rentismo empresarial, en el sentido de que pues este tipo de privatización neoliberal es lo que significó estos nichos, ¿no? O fuentes de ganancias, ¿no? Y el problema de esto es de que pues terminan ellos siendo los pensionados por toda la economía nacional porque pues todo el mundo está contribuyendo a su riqueza, ya sea directo en el área de trabajo o ya sea indirecto, ¿no? Quitándote los recursos de tu futuro, pues, ¿no? Por eso creo que tiene un especial significado este tema, ¿no? Y sin duda es esta reacción con respecto al interés privado, pero también habría que hacer la anotación sobre también el uso electoral que se está dando en este momento, pues, ¿no? Que también está sacando a la luz, pues, toda esta visión, pues, ¿no? De guerra sucia en el sentido de que esos temas que ni siquiera representan verdaderamente una expropiación ni poner en riesgo nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Es la generación de un instrumento de control administrativo, ¿no? Y nada más y nada menos que por parte del Banco de México. Entonces, surge toda esta dinámica de tergiversar, ¿no? Y de además, pues, reducir, ¿no? Todo el tema de las pensiones
a un tema más bien de transferencias, casi casi desde su punto de vista, tirar el dinero a la basura, pues, ¿no? Lo cual habla, pues, de que su imagen de sociedad está totalmente constreñida por sus intereses de lucro particulares, ¿no? Y que ahí esa es la gran distinción con el proyecto alternativo de nación, para decirlo en su sentido clásico, hoy representado por la compañera Claudia Sheinbaum, en el sentido de que dices, bueno, estamos reconstruyendo vías estructurales, ¿no? El presidente pues, ya ha avanzado totalmente en ese camino. O sea, porque esto pues, empezó rápido, del 2020, ¿no? Porque además ya era parte, el tema pensiones ya ha sido un foco rojo precisamente por esa problemática, ¿no? Y que hoy se sigue avanzando en este sentido. Claro que aquí hay que señalarlo, ¿no? O sea, esos problemas tienen que seguir avanzando porque, pues imaginemos el país en el cual, pues, haya ya toda una visión general que tiene que ver ya no con la omnipresencia del sector privado, sino con la omnipresencia del sector social, ¿no? En todos los ámbitos del desarrollo económico, pues vamos a empezar a ver otro tipo de distribución, otro tipo de resultados, y pues ya veremos como una pesadilla, ¿no? La reducción de temas sociales a tergiversaciones mediáticas con fines de lucro, ¿no? Oye, estimado Oscar, fíjate que también me acaba de llegar una notificación, porque tenía activo lo de los Afores para tener información lo más reciente. Y fíjate qué tremendo. Yo creo que esto es importante. Según Polemón, ¿no? Este medio de comunicación, eh, quien tiene la mayor cantidad de Afores es Banco Azteca. Fíjense, qué tremendo dato, porque por eso no nos debe de sorprender que ya haya salido el evasor de impuestos a decir que el gobierno se está robando los recursos del pueblo de México. Pero ¿saben quién también es quien administra los recursos de las Afores que se encuentran en la cuenta concentradora del Banco de México? Es decir, la administradora del deudor. Estos recursos, estos 40,000 de los que no han ido, ¿no? De los que están perdidos, de los que ya fallecieron, también las administra Banco Azteca. Entonces, por eso Banco Azteca es quien administra en este momento a más cantidad de compañeros y compañeras que tenemos afuera, pero por eso, sin duda, vamos a ver en los próximos días todo el monopolio de TV Azteca hablando en contra de las Afores, porque si les quitan estos recursos con lo que se quiere hacer el Fondo Semilla que nos explicaste, pues se queda en el último lugar y otra vez se queda sin recursos. ¿Y con qué nos va a pagar los 64,000 millones de pesos que nos dan a todos los mexicanos, compañeros? Fíjense, ¿eh? Todo tiene que ver. Hoy nos damos cuenta que Ricardo Salinas Pliego también tenía este enorme negociazo a costa del pueblo de México. Por eso, la andanada de tweets que ha sacado desde el día de ayer, hablando de que esta reforma es incorrecta y que el gobierno solamente nos quiere robar nuestros recursos, pero hoy sale esta información en donde muchos que nos preguntábamos dónde estaban estos recursos de los 40,000 millones que van a ser el Fondo Semilla para el Fondo del Bienestar, y si generaban o no generaban intereses, pues los tiene Banco Azteca, imagínense, compañeros. Y por eso Ricardo Salinas Pliego seguramente está emberrinchado desde su yate, como siempre nos les gusta decir que está en su yate, en su jet o en sus campos de golf a costa de los mexicanos. Bueno, hoy sabemos que él es quien está sacando, para variar, beneficios particulares de algo que seguramente le regalaron en otros sexenios. Entonces es importante saber de dónde van a venir los golpeteos en los próximos días, porque él es el principal que va a perder estos grandes beneficios. Entonces hay que estar vivos en redes sociales, hay que tener esta información para poder desmentir a la fachiza, pero sobre todo para estar absolutamente informados y no caer en esta ola de notas falsas. Vamos a ir ya cerrando este programa, Oscar, no sin antes, por favor, vuélvenos a decir cómo te pueden encontrar en redes sociales y dónde te podemos seguir leyendo o viendo. Coméntanos dónde estás.
Sí, muchas gracias. Estamos en Twitter, en @banda del azufre. Y estamos en YouTube, en el canal de Academia del Azufre. O sea, ahí es donde estamos ahí transmitiendo distintas actividades. Y bueno, también está la página economistadeazufre.com, también está ahí concentrado ahí. Hay un blog, ¿no? Donde estoy ahí también subiendo cositas y pues nada, ahí nos vemos en la batalla. Muchas gracias, Oscar. También antes de irnos, por favor, no se olviden de suscribirse a todas las redes sociales de Radio AMLO, a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en donde tanto mi compañero Mario como yo tenemos el gusto de colaborar. Estamos como INFP Morena en todos lados. Mi compañero Mario está en Twitter como el Mayo Monero. Yo estoy como Dan Campero. Por favor, ayúdenos todos los días. Tenemos la enorme tarea de estar a contracorriente de las notas falsas. Y estamos haciendo un gran esfuerzo desde el instituto, desde nuestra misma militancia y desde otros lugares en donde colaboramos, como en Radio AMLO, para que no nos ganen la narrativa en las redes sociales. Porque si imagínense, si somos mayoría, si 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con lo que ha pasado en la cuarta transformación, es momento, compañeros, de que nos metamos a las redes sociales y también ganemos esta narrativa digital. Porque recuerden que espacio que no ocupamos, espacio que toma la derecha para mentir. Entonces no les demos espacio para manipular, para mentir, para desinformar. Por eso somos pueblo, por eso estamos organizados y por eso sabemos que estamos del lado correcto de la historia, en donde se busca el bien de la colectividad y no del individualismo. Mario, despide este programa e invítanos al siguiente, que ya sabemos quién nos va a acompañar el próximo jueves, para que estén aquí atentos y atentas y nos acompañen en punto de la 1 de la tarde. Bueno, antes que nada, agradecerle a nuestro estimado Oscar, economista del azufre, que nos haya acompañado en esta sesión. Agradecerles a nuestro auditorio, que siempre es un auditorio generoso con nosotras y nosotros, y evidentemente secundar la invitación que hace mi compañera Dan Campero a que nos unamos precisamente en contra de esta ola de mentiras. Hay que estar activos en redes sociales, hay que estar activos. Ese es otro territorio en que nosotros vamos a ejercer nuestro activismo, nuestra militancia. Y en ese sentido, pues les invitamos a que desmintamos totalmente las mentiras de la derecha. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener la siguiente semana al compañero Julián Atilano, hablando precisamente de las redes sociales y el papel que están jugando actualmente en esta elección en este proceso electoral 2024. Y en ese sentido, pues les hacemos la invitación desde este espacio a que nos sigan. Acuérdense, es todos los jueves a la 1 de la tarde está el programa de La Verdad es Relevante. Y en ese sentido, Oscar, te agradecemos infinitamente. No sé si tengas algo más que decir. Sí, no, Adelante, Oscar. pues muchas gracias, agradecerles, siempre es bueno, coincido, ¿no? En estar discutiendo todo esto, porque pues mientras más información y organización, pues es el antídoto perfecto para evitar estas tergiversaciones y sobre todo en el tema económico, la verdad, porque pues fue una de las vías principales a través de las cuales el sector privado fundó su ideología. Entonces, recordar nada más que la economía científica no es una economía del sector privado, es una economía de lo social, ¿no? Muchísimas gracias y un abrazo. Pues nos vemos el siguiente programa y recuerden, compañeros, estamos cepillando la historia contra pelo. Mm.